Vamos a empezar con la primera parte del taller. Vamos a hacer esta gramola que ya la habrás visto en redes sociales. Esta está hecha con una colección de Piatek que se llama Free Spirit y tiene un aire industrial. En esta parte del taller vamos a hacer esta parte de abajo, que es la caja con la cajonera, y vamos a utilizar una colección diferente con otro estilo. Recuerda que tienes material descargable con todas las medidas y los materiales, y en el archivo materiales y medidas vas a encontrar, entre otras, la plantilla para cortar estas dos piezas. Estoy utilizando cartulina craft de 250 gramos. Una vez tenemos cortadas las piezas, las vamos a doblar como marca la figura del documento y vamos a pegarlas. En este caso voy a usar pegamento blanco, que puede ser tacky glue o cola, y vamos a poner pegamento en esta pestaña pequeñita que nos queda aquí. Nos queda una pestaña grande y una pequeña. Vamos a poner cola en la pestaña pequeña y la vamos a adherir la parte de atrás de la pestaña grande de la otra pieza, como ves en la pantalla. Mira de hacerlo correctamente, respetando la zona del pliegue para que no te dé problemas y no se levante. Yo me ayudo con una plegadera para poder adherir mejor la pieza y que luego no se suelte. Es muy importante, si tienes excesos de pegamento, como me ha pasado a mí, mantener siempre bien limpia la superficie de trabajo y así nos evitamos manchas y disgustos. Vamos a hacer bien el pliegue de este lado y vamos a hacer la unión del otro lado de la misma manera, poniendo pegamento en la pestaña pequeña y plegando por detrás de la pestaña más grande que nos ha quedado libre. Así nos quedará la parte externa de la caja completamente cerrada. La estructura principal de la caja ya está. Ahora vamos a pasar a hacer el cajón, que es donde va a ir después el álbum que vamos a hacer en la última parte del taller. Para hacer el cajón también vamos a partir de un trozo de cartulina craft de 250 gramos, tal y como muestra la figura del archivo que tienes que descargar, y hacerle las marcas en la medida que lo indica. Vamos a hacer dos pequeños cortes en las marcas que te estoy señalando con la tijera. Es importante que hagas estos dos cortes de un lado de la pieza y del lado contrario hagas los otros dos, pero que no retires todo el cuadrado que se genera en el vértice, porque si no luego no podemos cerrar la caja. Para que el cajón coja bien la forma y quede perfectamente conformado, es importante ahora, en estos pliegues que hemos marcado, ir remarcándolos muy bien con una plegadera. Yo estoy utilizando una plegadera de teflón y tengo que decir que me funciona muchísimo mejor que las plegaderas básicas de plástico. No marcan el papel y la verdad es que son muy limpias, así que te las recomiendo. Doblamos muy bien todos los pliegues que se hayan generado en las pestañas y también en los laterales de la caja. Y ahora vamos a poner pegamento en estos cuadrados, estas pestañas que se han formado, y las vamos a echar hacia adentro para poder formar el cuadrado que va a hacer de cajón de la gramola.
Las pestañas, como ves, van por dentro para que tenga un mejor acabado, y como el pegamento blanco no seca inmediatamente, voy a poner unas pinzas para sujetar mientras voy poniendo adhesivo del otro lado. Es importante que la caja se seque en una posición correcta. Vamos a ir mirando que esté recta, que coincidan bien los pliegues, y así colocamos la pinza y que se vaya secando en la posición en la que tiene que estar para que quede recta y no se tuerza. Así con las pinzas la voy a dejar secar, y antes de que se acabe de secar todo el pegamento voy a comprobar que realmente cabe dentro de la estructura de la caja que hemos hecho antes y que no hay ningún error. Cabe perfectamente y se desliza bien. Si hay algo que no encaja, pues seguramente es porque has podido cometer algún error a la hora de cortar o de marcar las piezas. En el documento de descarga vas a encontrar 3 piezas de cartón que tienes que cortar, que van a ser un poco la estructura y van a fortalecer la caja. Esta parte cuadrada es la que va arriba y donde va a estar el tocadiscos. Hay una que va de un lateral. Yo solo he hecho un lateral, pero porque es el único que se ve, digamos, en la posición que se pone la caja. Pero si te apetece la figura que se pone de lateral, puedes hacer 2. Y esta otro rectángulo, que parecen iguales pero no lo son, mira bien las indicaciones, va a ser el frontal del cajón donde va a ir el tirador. Lo primero que voy a hacer con esta pieza, que va a estar, digamos, en la parte de arriba donde está el tocadiscos, es redondear las esquinas con la Crop-A-Dile, con la posición más grande, la de media pulgada. Es totalmente opcional, yo lo he querido hacer así porque, bueno, me ha gustado el acabado, pero si no quieres redondear las esquinas no tienes por qué hacerlo. Voy a utilizar esta colección de la marca Minty Papers, que se llama Harmony, que tiene un aire bastante romántico, y me ha gustado poder darle un aire diferente a este proyecto, que ya había hecho uno con un estilo vintage y industrial, y en este caso he querido hacerlo un poco más dulce. Voy a utilizar este papel que tiene una forma, una foto como si fuese una madera desgastada en blanco, y voy a forrar estas 3 piezas con este papel decorado. Busco aprovechar bien el papel para que las vetas de la madera más o menos coincidan un poco. Al final, como no lo consigo, una de las piezas tiene las maderas mirando hacia otro lado, pero bueno, queda armonioso y queda bien, así que no me preocupa. Voy a utilizar cola para encuadernar para hacer esta parte, porque tengo que cubrir una superficie bastante grande de cartón, así que pongo cola de encuadernar y lo voy a extender con una brocha que no suelte pelo, es importante, y así me aseguraré que el papel pegue correctamente y que no haya burbujas. Recuerda mantener bien limpia la mesa para que no tengas ninguna mancha ni se te estropee ninguna pieza del proyecto. Voy a colocar la pieza del lado de atrás del papel decorado, dejando un margen de aproximadamente 1,5 centímetros de cada lateral de la pieza para poder encuadernar hacia adentro. En este caso vamos a forrar una pieza que no tiene los ángulos rectos como hacemos normalmente en el scrap, que cuando encuadernamos los ángulos son puntiagudos. En este caso están redondeados, así que bueno, vamos a redondear las esquinas para que copien un poco la forma y quede bien.
Aprovecho también para darle un poco de continuidad y pongo esta pieza justo debajo para que me siga un poco el dibujo de la madera, dejando 3 centímetros para poder forrar correctamente las dos piezas. En la pieza que tenemos los ángulos redondeados, lo que voy a hacer, en lugar de cortar en ángulo como hacemos siempre, es dar varios cortes alrededor de toda la forma. Cada vez que me encuentro con la forma redondeada, doy varios cortes desde el lado de fuera hasta tocar con el cartón. Lo primero que voy a hacer es doblar hacia adentro los lados rectos, y una vez lo tengo, voy a encuadernar todas esas zonas redondeadas, repasando muy bien con la plegadera para copiar la forma y que no queden cortes demasiado rígidos. Recuerda que como norma general, para que el proyecto no se tuerza y quede mejor acabado, encuadernamos los lados contrarios primero. Así que primero doblo hacia atrás este lado y luego prosigo con el que está justo enfrente. Como ves, de momento los ángulos no los toco, solo me dedico a los lados rectos. Una vez lo tenemos, voy a ir tirando hacia adentro cada uno de estos flecos que se me han ido generando con cada corte que he dado para poder forrar esta parte más redondeada. Y una vez los he tirado hacia adentro y repasado muy bien para que queden pegados, repaso el borde con la plegadera siguiendo la forma redonda para que queden bien copiada la forma del cartón, de esta manera. Una vez tenemos esta forma forrada, nos va a quedar así. Ahora solo nos queda hacer la parte más fácil, que es forrar estas partes que tienen los ángulos rectos, y como siempre hacemos un corte en ángulo sin llegar a tocar el cartón. Dejamos al menos un par de milímetros entre la punta del cartón y el borde del corte que hacemos, y empezamos primero por los lados largos, siempre uno contrario del otro, y después los otros dos.
Una vez tenemos acabadas las piezas, lo que voy a hacer ahora es colocarles unos brads en las esquinas, un poco para darle un aire así antiguo. Estoy utilizando dos tipos de brads, uno más grandes y otros más pequeños. Los pequeñitos los voy a utilizar para las dos piezas más pequeñas que van en el lateral y en el frontal del cajón, y los brads grandes los voy a usar para la pieza que va encima de la caja. Lo que hago es hacer un agujero en cada esquina utilizando un punzón y perforando encima de una superficie blanda. Yo estoy usando unos trocitos de corcho que tengo por casa y que suelo utilizar para hacer ese tipo de técnica, así que sin medir ni nada, un poquito a ojo y en el sitio donde más nos guste, hacemos una perforación en cada esquina y vamos a poner los brads. Una vez lo tenemos, vamos a hacer lo mismo con las piezas pequeñas a las que les voy a poner unos brads más pequeñitos. Estoy utilizando un color de brad que es como un metal desgastado, parece que si fuese un cobre un poco desgastado u oro un poco desgastado. Creo que le quedaba muy bien a los colores de la colección, pero por supuesto es de libre elección. Y recuerda que poner los brads es una decoración y no forma parte de la estructura de la caja, por lo tanto, si no te gusta, puedes no hacerlo y no va a afectar al resultado final del proyecto. Una vez los tenemos, nos van a quedar así y vamos a pasar a ponerle el tirador a la pieza que va a decorar la parte frontal del cajón. La vamos a poner aquí y colocaremos el tirador. Ya verás que en la lista de materiales no te he puesto dónde comprar el tirador, porque aunque sea un elemento que utilizamos mucho en el scrap, en realidad es un artículo de ferretería, así que estos tiradores los vas a encontrar sin ningún problema en ferreterías o incluso en alguna tienda de decoración. Yo estoy utilizando este que tiene como un espacio como para poner una etiqueta si quisiéramos, y es metálico del mismo tono que los brads que he utilizado para decorar. Los voy a colocar de la misma manera. Este tirador venía con dos tornillos para poder atornillarlos a la madera, porque en realidad para eso son, para poner en cajones reales de los muebles. Pero lo que voy a hacer es, en el sitio donde tienen las perforaciones para poner los tornillos, yo voy a hacer dos agujeros con mi punzón y voy a adherir el tirador a la pieza de cartón con unos brads, y así me quedará bien sujeto. No tendré que utilizar ningún pegamento especial para pegar metal. Así ha quedado, ya lo tenemos listo. En el otro ejemplo que te enseñé al principio del taller, en esta otra gramola, tiene otro tipo de tirador, como veis es un tirador típico de archivador, pero bueno, puedes utilizar el que más te guste, incluso los hay de madera y creo que también puede quedar muy bien. Así que lo único que nos quedará ahora es pegar todas estas piezas en su sitio. Esta que lleva el tirador, que es un poquito más alta que la otra pieza que ves, que ya te digo que parecen iguales, pero mírate bien el documento de descarga, que están todas las medidas allí. Vamos a poner pegamento en toda la pieza y las vamos a adherir en su sitio. Esta pieza con el tirador va en el cajón, en la parte de delante, para poder deslizarlo. Así que pongo abundante pegamento y simplemente lo sujeto en la parte frontal. Para no tener que estar sujetando con la mano tanto rato hasta que seque el pegamento, le voy a poner unas pinzas. En este caso, como ves, estoy utilizando un pegamento transparente. Este pegamento que estoy usando es un pegamento vinílico. El más conocido y más utilizado es la marca Block, pero puedes utilizar cualquier pegamento que sea un pegamento universal, básicamente porque es una pieza donde vamos a estar ejerciendo fuerza cada vez que abramos la caja, así que es importante que esté pegada con un pegamento fuerte. No utilices cola ni cinta de doble cara porque se te va a acabar despegando.
Las otras dos piezas las vamos a colocar en un lateral de la parte de la caja, la primera que hemos hecho, y la pieza cuadrada va encima. Como esta pieza que estoy pegando ahora, si quieres puedes hacer una segunda y colocarla del otro lado. Yo no lo he hecho porque realmente siempre se ve el mismo lado, pero si quieres puedes hacer repetir la misma pieza y ponerla del otro lateral y también te va a quedar muy bien. Así que es una opción que tienes para hacer el proyecto un poco más completo. Lo sujeto con pinzas para ayudarme y estoy utilizando otra vez el pegamento vinílico tipo block. Recuerda con el pegamento insistir bastante más en la zona donde está el brad, porque es una zona donde hay relieve y además el brad está ejerciendo un poco de presión y es metálico, no de papel, así que le va a costar un poquito más adherirse. Insiste un poquito más con el pegamento en esas zonas para que se quede bien asegurado. Yo lo sujeto todo con pinzas como estás viendo para no tener que sujetarlo con la mano, y lo bueno de esto es dejar que se seque completamente para seguir manipulándolo y así no tener problemas de que se despegue o que se estropee el proyecto. Una vez tengas las piezas pegadas y ya se hayan secado, podemos continuar con la decoración y conformando el resto de las piezas. Es importante que dejes secar correctamente para que no te lleves ningún susto y que no se te desprenda nada. Como ves, ya el tirador se ha secado y podemos abrir y cerrar el cajón tirando de él. Ahora vamos a cortar las partes circulares. Tienes un montón de indicaciones en el archivo descargable. A la izquierda estoy poniendo las piezas cortadas en cartón y a la derecha en cartulina o bien papel decorado. Como ves, también hay una pieza que es esta pieza negra alargada que tienes en el mismo documento donde está la bocina o la tulipa de la gramola, y que es el brazo que lleva la aguja y que hace sonar los vinilos, ¿vale? Eso también tienes que recortarlo. Como ves, tengo aquí mi círculo de cartón contracolado de 2 milímetros y he cortado el mismo círculo en cartulina negra, cartulina escolar normal, creo que es de, si no me equivoco, unos 180 gramos. Y voy a cortar con una cizalla una tirita de cartulina negra muy fina. En este caso, si mi cartón contracolado es de 2 milímetros, esta tira va a tener 2 milímetros. Voy a cortar 2 por si acaso, porque no sé bien si me va a llegar o no para todo el borde. Esta tira la estoy cortando para forrar el borde del cartón, para que no se vea la parte gris y así poder forrar correctamente esta pieza circular. Es una tirita muy finita, así que la vamos a manipular con bastante paciencia. Y voy a poner pegamento en toda la tira y la voy a pegar alrededor de este círculo de cartón. Una vez la tenga pegada, entonces voy a adherir el círculo de cartulina negra encima y ya tendré el vinilo que va a ir, digamos, este disco de pasta que va a estar en la gramola sonando. He cortado también 2 círculos de papel decorado, uno más grande y uno más pequeño, para acabar de hacer un poquito más realista este disco de vinilo y que parezca que es, bueno, la zona central donde suele engancharse para girar.
Así que simplemente en el papel decorado de la colección que estoy utilizando, un círculo más grande y otro más pequeño, que queden bien centrados para que haga bien el efecto. Y bueno, la decisión de colores y papel que vayas a usar aquí es totalmente personal, así que eso lo dejo a tu elección. Ahora vamos a continuar montando el resto de las piezas. En este caso tenemos el brazo que va a llevar la aguja, digamos, ficticia, ¿no? Porque no le vamos a poner aguja, pero es el brazo que lleva normalmente la aguja y que hace sonar la música de los discos de vinilo. Así que lo que vamos a hacer es cortarlos varias veces. Como ves, he cortado el brazo más largo, la pieza más larga, 2 veces en cartulina negra, y las piezas pequeñitas que son para dar relieve las he cortado una vez en cartulina negra y una vez en papel decorado. Estoy utilizando el mismo papel decorado que voy a utilizar para la bocina o la tulipa de la gramola, para que me quede un poquito en buena composición. Puedes utilizar el papel que más te guste y simplemente hacemos el montaje. Como ves, las piezas encajan perfectamente una encima de la otra. Esta parte de aquí delante y luego este pequeño palito que va en la parte de atrás, y ya lo tendremos hecho. Esta pieza luego va a ir montada encima de otro círculo que vamos a montar después. Ya lo tenemos terminado y al final haremos todo el montaje encima de la caja. También he cortado estos otros círculos, los tienes todo en la plantilla descargable, y los voy a decorar también con papel decorado de la colección en otros tonos. Esto es bastante libre porque en realidad lo he hecho un poco a mi gusto y se puede hacer de la manera que quieras. Se supone que estos 3 círculos son controles de encendido, apagado, el volumen, la velocidad a la que gira el disco, un poco para que parezca que es realmente un aparato de música. Este círculo que voy a decorar ahora es el que va enganchado en el brazo, donde va la aguja que hace sonar la música, y voy a hacer el mismo procedimiento que he hecho con el vinilo. Voy a cortar en cartón este círculo que veis en pantalla, también en papel decorado, y una tira muy finita del mismo papel decorado para forrar los cantos. Una vez tenemos ya todas las piezas preparadas, vamos a pasar al montaje de la decoración de la caja. Vamos a hacer toda esta parte que veis aquí, ¿veis? El disco con el brazo y los controles. Para colocar correctamente el vinilo en la caja, lo que voy a hacer es darle un poquito de volumen para que quede un poquito más realista y no tan plano, tan aplastado sobre la caja. Lo que ves es un trocito de cartón contracolado de los restos que todos podemos tener en casa, y es una técnica que utilizo mucho en mis tutoriales, si los has visto ya con anterioridad. Me gusta dar volumen a los proyectos con cartón y no utilizando foam adhesivo porque no me suele funcionar a largo plazo. Así que lo que hago es cortar trocitos de cartón contracolado y con este cartón es con lo que le doy relieve y altura a las piezas. Así que voy a cortar 2 o 3 cuadraditos así a mano alzada de cartón contracolado y lo voy a poner en la parte posterior del vinilo. Así me quedará un poquito más elevado y le dará una sensación de realismo al proyecto. Lo voy a colocar en esta esquina, en este ángulo de aquí. Como ves, va a cubrir un poquito el brad que tenemos en una de las esquinas, pero no pasa nada, queda bien. Aparte, el brad se sigue viendo porque, como ves, he colocado 3 cartones, o sea que tenemos 6 milímetros de altura, así que el brad se sigue viendo.
parcialmente y le damos altura al vinilo para que quede más realista. Una vez tenemos colocado el disco, también es mucho más fácil colocar el resto de las piezas, porque bueno, ya tenemos un poco la orientación de cómo va a ir la decoración de la caja. Ahora vamos a ir colocando los siguientes elementos. Este círculo de aquí, como ves, es la base del brazo de la gramola y lo vamos a poner un poquito más arriba que el disco, también con un poco de relieve, por eso estoy cortando trocitos de cartón para elevarlo un poco. Esta es la posición correcta para poner el brazo y quedaría así, encima del círculo que hemos puesto antes y con la parte de delante encima del disco. Ahora solo nos quedará pegar los 3 botones que serán, según yo me imagino, el control del volumen, el encendido y el apagado. Y bueno, y un botón más para la velocidad. No les he puesto en estos casos más relieve porque creo que ya los botones per se ya se quedan bien así. Así que simplemente los adhiero donde me parece más natural, más normal. Podéis hacerlos del tamaño que queráis y en la posición que queráis. Aquí finalizamos la decoración principal de la caja y en el siguiente bloque vamos a hacer la tulipa o la bocina de la gramola. Así que espero que te haya gustado esta primera parte y nos vemos en el segundo bloque.